El Museo de la Mujer tiene como objetivo destacar el protagonismo de las mujeres en la historia de México, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Busca llamar nuestra atención para que la perspectiva histórica de la mujer no sea una historia negada, ni mucho menos una historia olvidada. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Patricia Galeana, la directora y fundadora de este museo. Patricia Galeana es historiadora, feminista y es la directora y fundadora del Museo de la Mujer en la Ciudad de México. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Me encantaría que nos empezaras platicando sobre el origen del Museo de la Mujer y por qué necesitábamos un espacio así. Bueno, mira, Tamara, el museo es una propuesta que yo presenté en un congreso al que convocó Naciones Unidas para que se presentaran propuestas sobre cómo enseñar a la sociedad lo que eran los derechos humanos y la importancia de que se respetaran en todo el mundo. Yo he tenido la fortuna de conocer pues prácticamente museos en todas las continentes, pero el museo que me impactó más fue el del Holocausto en Jerusalén, en donde uno realmente sale horrorizado de lo que aconteció y pensando que hay que trabajar para que nunca más vuelva a pasar un genocidio como el que se hizo. Entonces, en ese momento a mí se me ocurrió, yo no sabía que había otros museos dedicados a las mujeres, pero yo he sido defensora de derechos humanos y feminista de toda la vida. Y entonces lo que yo quería era mostrarle a la ciudadanía lo difícil que habían sido para las mujeres tener cada uno de nuestros derechos, desde derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a recibir un salario igual por trabajo igual y sobre todo, que es el problema que vivimos hoy, derecho a una vida libre de violencia. Entonces, soy historiadora, por lo tanto, mi narrativa fue mostrar cuál era la situación de las mujeres a lo largo de la historia de México, desde las culturas mesoamericanas hasta la actualidad. Y el proyecto tardó mucho en hacerse realidad, porque yo quería que se hiciera en la casa de Leona Vicario, pero pues en ese momento gobernaba el PAN y consideró que era muy peligroso que las mujeres hiciéramos un museo de la mujer porque íbamos a hablar del aborto y de temas prohibidos. Y entonces, pues no nos lo dieron. Yo como historiadora quería que se inaugurara para el bicentenario de la independencia de nuestro país, porque a Leona Vicario fue la primera mujer que se le reconoció en la historia de México, antes incluso que a Josefa. Entonces, por esa razón me parecía que tenía un gran simbolismo. Entonces, cuando pues nos negaron esta oportunidad, esta posibilidad, pues entonces recurrí a mi alma mater. Yo soy, pues he sido estudiante y maestra toda mi vida de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces gracias a la UNAM nos dieron la casa de la antigua imprenta universitaria, que me pareció que también tenía un simbolismo importante, porque en esta imprenta se hacían los libros para que fueran pues más económicos y estuvieran al acceso de todas las y los estudiantes. Y entonces así surge el Museo de la Mujer en el 2011.
¿Qué tal, estimada Patricia? Me gustaría preguntarte cuál es la perspectiva del museo, sobre todo en relación con otros que pudieran ser similares, y cómo está integrada la colección permanente. Bueno, mira, la perspectiva es una perspectiva de género, obviamente, cosa que no tiene ningún otro museo de México. Es más, es el segundo museo de la mujer en toda América Latina. El primero se hace en Buenos Aires y el segundo surge aquí, en México. Actualmente tenemos en el mundo 99 museos dedicados a temas de mujeres, pero unos son, pues para Frida Kahlo, por ejemplo, es mujer, pero no tiene por objetivo un discurso feminista ni defender los derechos de las mujeres, sino mostrar la vida y la obra de esta gran artista. O hay otros museos en China que tienen colecciones de vestidos, de zapatillas, en fin, pero pues tampoco tienen un objetivo feminista ni de defensa de derechos humanos. De los 99 museos que se dedican a las mujeres, solamente 56 tienen esta óptica feminista. Los primeros surgen en Alemania, en Europa hay varios, en Estados Unidos también, en donde hay menos, pues es en América Latina. Y también, bueno, en Asia hay pocos, en África también son pocos, pero la idea es que nosotros queremos un cambio de mentalidad. O sea, estamos deconstruyendo la cultura patriarcal y construyendo una nueva cultura en la que se respete a la persona independientemente de su sexo, preferencia sexual o cualquier otra condición. Ahora vamos a ver otra interesante cápsula que también forma parte de este museo. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer. Este museo tiene por objetivo hacer una revisión de la historia de México con enfoque de género, desde la época prehispánica hasta el tiempo presente, con la finalidad de hacer visible el quehacer histórico de las mujeres y su contribución a la construcción de la nación, para que la historia de las mujeres en México deje de ser una historia olvidada. El museo es un libro abierto para toda la ciudadanía, un centro de difusión de una nueva cultura de equidad y respeto a los derechos humanos de las mujeres. El objetivo de este museo universitario es que la historia de las mexicanas deje de ser una historia olvidada, que se valore su contribución en la construcción del país y se respeten sus derechos humanos. El proyecto del Museo de la Mujer respondió a la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para la enseñanza de los derechos humanos. La propuesta presentada por la doctora Patricia Galeana contó con el apoyo de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU, de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, la Comisión de Equidad de Género de la Segunda Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, así como con el apoyo de miembros de la academia, artistas e intelectuales. El Museo de la Mujer de la UNAM da cuenta de la historia de las mujeres desde las culturas originarias hasta la actualidad. Es un museo interactivo que hace uso de cédulas electrónicas, audiovisuales y recreaciones en tercera dimensión y que cuenta en total con 8 salas. Asimismo, presenta exposiciones temporales y realiza todo tipo de actividades culturales, tales como cursos, talleres, conferencias, veladas artísticas, literarias y musicales, y un cineclub de género, impartidas por las integrantes de la FEMU. El Museo de la Mujer tiene obras de arte elaboradas ex profeso para el recinto, tales como las de Esther González, Guillermo Ceniceros, así como otras emblemáticas de Raúl Anguiano, Ángel Bolívar y Pablo O'Higgins. También cuenta con esculturas de importancia del artista Sebastián y de la maestra Glenda Heckscher. El artículo 4 de la Constitución vigente de México establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
Sin embargo, no basta reconocer esta igualdad jurídica, sino que hay que hacerla posible. Por lo general, los términos sexo y género, así como los de igualdad y equidad, se usan indistintamente, pero no son sinónimos. El sexo es el conjunto de atributos biológicos que diferencian a una mujer de un hombre. A diferencia de ello, el género es el conjunto de atributos culturales que le son asignados a una persona por haber nacido de sexo masculino o femenino. Somos diferentes biológicamente, pero iguales ante la ley. La equidad hace posible la igualdad para que las mujeres puedan ejercer sus derechos, para que se respete su dignidad como seres humanos y que tengan las mismas oportunidades que los hombres. Los esperamos en el Museo de la Mujer. Temáticamente, ¿cómo está estructurado el museo? ¿Cómo no, Tamara? Mira, la primera sala le pusimos equidad, porque este es un concepto que surge a mediados del siglo pasado, para demostrar que no basta con declarar que los hombres y las mujeres somos iguales, sino que hay que dar las condiciones adecuadas para que se dé esa igualdad. Hombres y mujeres somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Como seres humanos somos iguales porque ambos somos personas. Y después nos dedicamos a ver todo lo que es la cosmovisión dual del mundo mesoamericano, en el que se consideraba que para que hubiera equilibrio en el universo, estaba dividido en lo femenino y lo masculino. La dualidad era el concepto que regía el universo y su equilibrio. ¿Qué los motivó a creer en ello? La observación de los ciclos naturales como el día y la noche. Después viene la sala del marianismo novohispano, en donde pues se da cuenta de esta cultura religiosa en la que la mujer debe ser abnegada, o sea, negarse a sí misma para servir a los demás. Entonces debe estar recluida en la casa familiar o en las casas de Dios, que eran los conventos, o en las casas de recogimiento, que eran los reformatorios, o en las casas de mancebía, que eran los burdeles, porque finalmente se aceptaron los burdeles porque les faltaban parejas a los conquistadores en vista de que se vinieron sin sus compañeras. Esto es lo que se muestra en la sala del marianismo. Luego viene la sala de la independencia de las mujeres insurgentes, y ahí se da cuenta de lo que hicieron no solamente las mujeres de élite, que son las que han pasado a la historia, como Leona, como Josefa o la Güera Rodríguez, sino todas las mujeres del pueblo, porque la revolución de independencia fue una revolución popular que movilizó a toda la población. Luego se pasa a la sala de la Reforma, donde las mujeres van a tener por primera vez acceso a una educación parecida a la de los hombres. Se crea la escuela secundaria para señoritas, en donde van a estudiar por primera vez matemáticas, historia, geografía, y después se ve cómo llegan poco a poco a la universidad.
Benito Juárez escribió: Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exigen su necesaria y elevada misión es formar el germen fecundo de regeneración, mejora social. Por esto es que su educación jamás debe descuidarse. La mayor parte de las mujeres van a tener como profesión, las que tienen una profesión desde luego, el ser normalistas. Y de ahí pasamos a la sala de la revolución, en donde se ve cómo las maestras normalistas tuvieron un papel muy importante. De la revolución recordamos siempre a las soldaderas, que son fundamentales porque eran las que cuidaban, acompañaban y también echaban balas, se cortaban las trenzas, se ponían pantalones y se iban a la bola, pero el papel de las maestras normalistas no se había reconocido. Y en todos los grupos revolucionarios encontramos a maestras normalistas que antes se les tenía olvidadas. Luego pasamos a la sala de ciudadanía, en donde hay una línea del tiempo para ver cómo se fue dando la ciudadanía en las diferentes partes del mundo. Esto es muy importante porque ustedes se imaginarán que si las mujeres eran consideradas menores de edad, no tenían voz ni voto en lo que acontecía en el país, bueno, pues no podían defender sus derechos ni los de sus hijos. Poco a poco, las mujeres pueden pasar de esta situación de votar a ser votadas. Las primeras diputadas, senadoras, la primera gobernadora, la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y después hay otra sala que es la de los módulos del tiempo presente, desde que se da el voto hasta la actualidad. Hay también un centro de documentación. Tenemos un pequeño espacio de exposiciones temporales y estamos ampliando el museo para tener un auditorio y una sala de exposiciones mayor. ¿Qué invitación le harías a nuestro público para que vengan a visitar el museo y para que utilicen también sus espacios? Bueno, me parece que es fundamental que nos visiten porque la historia de las mujeres había sido una historia olvidada, una historia ignorada. Parecía que las mujeres no habíamos hecho nada en la construcción de México y ahí van a descubrir cómo en todas las etapas ha habido mujeres, unas anónimas y otras que hemos logrado rescatar sus nombres y sus vidas, que contribuyeron a la construcción de nuestro país. Esto creo que es muy importante porque el conocimiento de la historia es un conocimiento necesario, no es un conocimiento que se puede o no tener, porque es un conocimiento que nos sirve para actuar en nuestro presente, para comprender nuestro presente y actuar en él. Y además tenemos actividades todos los días. Tenemos talleres permanentes, talleres de feminismo, talleres de derechos humanos, talleres para prevenir la violencia, talleres para perderle el miedo a la escritura. Métanse por favor a nuestra página de museodelamujer.org.mx. Ahí están pues nuestra cartelera, todas nuestras actividades se hacen por Facebook Live, entonces se pueden incorporar en cualquier momento y después quedan en YouTube para quienes pues tienen en un momento dado que estar trabajando o estudiando y no pudieron ver algo que les interesaba, pues lo pueden rescatar después.
Muchísimas gracias, Patricia, y te invitamos a ti y a todas las personas que nos ven a ver la siguiente cápsula del museo con información de la historia de las mujeres. Los antiguos mexicanos, al igual que todos los pueblos mesoamericanos, tenían una cosmovisión dual. No obstante, en la práctica, las mujeres tenían menos derechos que los hombres dependiendo del sistema político imperante. En el Imperio Mexica, la situación de la mujer no correspondió a la cosmovisión dual, ocupó un papel secundario. No participaba en la vida política ni en los ritos religiosos públicos, y su actividad mercantil era escasa. En cambio, en las ciudades estados mayas, hubo mujeres gobernantes. La conquista española impulsó al catolicismo sin tolerancia de ningún otro credo religioso y unificó a los pueblos mesoamericanos asentados en el territorio que conformó a la Nueva España. La cultura religiosa perpetuó la sociedad patriarcal, en la que la función social de la mujer se limitó a la reproducción. Durante los 300 años de vida colonial, el marianismo, o imitación de la Virgen María, fue el modelo a seguir para las mujeres. Para ellas no había término medio. Su conducta solo podía fluctuar entre la abnegación o el pecado. El principio de intolerancia religiosa imperó en México desde el siglo XVI hasta el triunfo del liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX. Durante la lucha por la independencia, hay miles de mujeres cuyos nombres se perdieron en el anonimato, que no solamente acompañaron y cuidaron a los insurgentes, alimentándolos y curándolos, sino que fueron espías y correos. Hubo las que tomaron las armas y también las que fueron botín de guerra, violadas, encarceladas o ejecutadas para someter a la insurgencia. De la fundación de la Escuela Secundaria para Señoritas, de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres y de la Normal Superior. De esta manera, las mujeres pudieron tener acceso a una educación similar a la del hombre, no nada más religiosa, y entrar a la universidad, lo que significó una profunda revolución cultural. Como a finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres habían empezado a organizar clubes políticos contra la dictadura. La participación de las maestras normalistas fue fundamental. En todos los grupos, colaboraron en la redacción de los planes y en las publicaciones periódicas. También tomaron las armas, mandaron tropa y recibieron el grado de coronelas, entre ellas Dolores Jiménez y Muro y Juana Belén Gutiérrez. En la lucha por los derechos de las mujeres, destacó en las filas constitucionalistas Hermila Galindo. Las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres, ya que no se les reconoció como ciudadanas. Como desde 1824, un excepcional y reducido grupo de zacatecanas habían solicitado ser tomadas en cuenta en las decisiones políticas. Para el constituyente de 1857, fueron 81 las que demandaron sus derechos políticos. La revolución propició la organización política de las mujeres por la ciudadanía, primero en clubes antirreeleccionistas y en las diferentes etapas y grupos revolucionarios, y después en el movimiento sufragista. La lucha de las mujeres por el sufragio prosiguió durante la segunda y tercera década del siglo XX. Surgieron muchas asociaciones e iniciativas para reformar la Constitución, pero fue hasta 1947 que Miguel Alemán logró que se otorgara el voto a nivel municipal y Adolfo Ruiz Cortines en el nivel federal hasta 1953, después de que Naciones Unidas había recomendado a los países que aún no daban la ciudadanía a las mujeres hacerlo, como una condición indispensable para la democracia y el desarrollo del país. La mayor revolución del siglo XX fue la liberación de las mujeres. Fue una revolución pacífica e irreversible. Su fundamentación ha sido el feminismo, doctrina social que busca que las mujeres tengan los mismos derechos que tiene el género masculino y que merece todo ser humano. El movimiento feminista lucha por la equidad entre los géneros
y fue el detonador de los movimientos de derechos humanos para acabar con todo tipo de discriminación. Patricia, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto ya en el museo. Sin duda este espacio queda como una asignatura pendiente para que la visitemos, la disfrutemos y nos encontremos con esta parte de nuestra historia. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ustedes, Tamara, Rodrigo, me dio mucho gusto pues platicar con ustedes y les hacemos esta invitación para que vayan a Bolivia 17 en el centro histórico. Está justo a la vuelta de la casa de Leona Vicario, a 2 cuadras de la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico de nuestra ciudad. Muy buenos días y allá les esperamos, a todas y a todos. A las mujeres nos han intentado borrar de la historia, pero eso se acabó. Por eso te invitamos a visitar el Museo de la Mujer, si vives en la Ciudad de México o andas por acá, ahora que ya se pueda salir. Mientras, te proponemos lo siguiente. ¿Por qué no grabas un video acerca de uno de los temas que acabamos de ver y lo compartes con nosotros y con todos tus contactos en redes sociales? Ahora vamos a un segmento igual de interesante, Lunes de Antropología. Mi nombre es Esmeralda Nieves. Ahora vamos a ver la pausa activa que tiene que ver con mímica y expresión corporal. Se llama movimiento del viento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a nuestros niñas y niños que muevan los brazos arriba, moviéndonos ampliamente. Y luego les vamos a pedir que el viento sea abajo. Hay que recordar que nuestros movimientos tienen que ser amplios, ya que nuestros alumnos imitan lo que nosotros hacemos. Entonces les vamos a pedir que sean arriba, movimiento del viento arriba, y luego abajo. Arriba y luego abajo. Ahora vamos a hacerlo sentados y vamos a pedirles a los niños que se imaginen que son cómo caen las hojas en otoño. Caen las hojas en otoño. Voy a flexionar el tronco y voy a seguir cómo caen las hojas en otoño. Y pedirles a los niños que las hojas caigan en el piso. Ahora, vamos a pedirles que se imaginen que son unas aves. Van a colocar brazos laterales. Cuando pongan brazos laterales van a inhalar y bajan, exhalar. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Ellos se tienen que imaginar que son aves, pero al mismo tiempo estamos trabajando nuestra respiración. Estos ejercicios nos ayudan mucho a oxigenar nuestro cerebro y nos ayudan también a trabajar expresión corporal, que es algo que a los niños y a los maestros nos ha costado un poquito de trabajo. Espero les sirva.